Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, es tan importante. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Cuando el Señor nos está diciendo esto, queridos hermanos, lo que Él quiere decir es que todo lo que es hacer desaparecer lo negativo, también le llamamos nosotros el crisol, la lleva el oro, dice que hay que poner en el crisol. Y que tu verdaderamente pasa por ese calor intenso. Y después se pone en la forma, lleva el crisol. Y ahí, queridos amigos, nosotros podemos ver cómo se va moldeando. Aquí el Señor también dice: quiero que esté ardiendo ya todo lo que es negativo. Y cómo quisiera que esté ardiendo. Diga, tú entonces ñandé a Bellayú simplemente para vivir de manera superficial. Tenemos que ser profundos y tenemos que luchar plenamente. Él dice incluso: tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. El bautizo quiere decir sumergirse plenamente en un proyecto. A ver el evangelio y a ver el a sumergirse en este camino plenamente. Y nos hace la pregunta retórica: ¿acaso ustedes piensan que he venido a traer la paz a la tierra? ¿Sí, upea la ayuda huerujina? Upea biojina. Y sin embargo dice: no, les digo que he venido a traer la división. Pero esta división que nosotros tenemos que entender muy bien, queridos amigos, que se refiere a una opción por Jesucristo. Porque a veces cuñanemo y bahía lleva, dice, por una parte, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Paco dice Ina lleva que la opción fundamental, la base, lleva peña de mombareteta para ir detrás del Señor, es una opción fundamental por Jesucristo. Es una opción fundamental por la palabra de Dios. La ñandena ya pues no la ñande opción. Ñandena ya pues no lleva peña de yaras y jaisa ñande. Esta es la opción. Este es el camino que tenemos que seguir. Entonces no habremos conseguido ni conquistado ninguno de los objetivos que nosotros nos estamos proponiendo. Por eso, queridos amigos, ahora en este momento tenemos que pensar y tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos quiere cuando dice, nos quiere decir cuando nos dice, no he venido a traer la paz a la tierra, sino que les digo que he venido a traer la división? Porque cada uno tiene que tomar su decisión por Jesucristo. A vendas ahí entonces, PTI, Yerovia, Paguazú y listo, y cada uno después hace lo que quiere o sálvese quien pueda. No. Aquí es cada uno el que tiene que tomar esa opción. Cada uno es el que tiene que pelear por esa opción. Cada uno tiene que luchar por esa opción. Y es así como vamos a poder transformar, ¿verdad? Y cambiar nuestra familia. Esta es la manera como vamos a poder transformar y cambiar también nuestra propia nación. Y entonces, todas estas comparaciones, cuando nos dice que van a estar 3
contra dos, dos contra tres, el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Todo esto nos invita entonces a una opción fundamental por Jesucristo. Así que ya lleva a través de esta Eucaristía que la centralidad y que lo primordial en la vida del hombre sea siempre Dios. Que así sea. Que así sea.